Buenos días. El tema que nos interesa compartir hoy es el siguiente. Pues hablaremos acerca del show que está ocurriendo, del reality show que está ocurriendo ahora en la cámara, ¿no? En las cámaras de legisladores allá, diputados, senadores, ¿verdad? Y hacer del conocimiento de los mexicanos, pues que se están rifando jueces y también se están rifando magistrados, ¿verdad? Quien quiere entrar a la rifa podrá adquirir su boleto gratis, ¿verdad? Y participar en la tómbola, donde se rifará al juez o magistrado de tu preferencia, ¿verdad? Según. Pues esa es la realidad de este país, ¿verdad? Gobernado por una corriente supuestamente de izquierda, ¿verdad? Que se dice de izquierda, pero como vemos en los hechos, en la evidencia, las tonterías o los fraudes o los embustes a que están dispuestos a realizar para seguir dando circo a las personas, a los ciudadanos que votaron por ello, porque circo hay mucho, pero pan hay poco, ¿verdad? Poca comida, mucho circo. Pero bueno, ya retomemos la seriedad del asunto, ¿verdad? Bien, estas acciones, estos actos de la 4T, por instrucciones, por órdenes, por la línea lanzada por el grupito que comanda López Obrador, ¿verdad? Aprovechándose de la figura de un disque partido llamado Morena, ¿verdad? Y de un disque movimiento que ellos mismos bautizaron como 4T, Cuarta Transformación, en la que tienen el apoyo también, pues como ya sabemos, del Partido Verde, ¿no? Que ver ya tú sabes cuántas reformas le ha hecho a la Constitución y ninguna funciona, ¿verdad? El Partido Verde se le ha pasado, sus éxitos son reformas, ¿no? Sus resultados son, y promesas de campaña siempre han sido reforma para esto, reforma para aquello, reforma para todo, ¿verdad? Pues porque es lo más fácil hacer un rollo de reforma, ¿verdad? Hacer un papelito y meterle, mira, ya estoy trabajando, estoy así reformando, para que alguien cuando ve un animalito en la calle, por ejemplo, ¿no? Pues le lance unas croquetas, ¿verdad? Podríamos decir, pueden reformar hasta eso, y si no lo hacen, estará contra la ley. Igual PT, supuestamente partido que defienda a los trabajadores, ¿verdad? Pero con estos momentos a los trabajadores del Poder Judicial no los toma en cuenta, ¿verdad? Porque tal parece que los trabajadores del Poder Judicial no es gente del pueblo, sepa de dónde serán, pero para ellos no son gente del pueblo, puesto que en lugar de apoyarlos en sus demandas por las pérdidas laborales del trabajo a que se les está sometiendo, a la posible pérdida de sus empleos, a ese peligro, pues por defenderse y por manifestarse, por estar defendiendo sus intereses, esos trabajadores, son cuestionados y son denigrados por gente del Partido del Trabajo,
y por López Obrador y por la 4T, ¿verdad? Entonces para ese Partido del Trabajo y para toda la 4T, esa no es gente del pueblo, ¿verdad? Y por lo tanto pues no lo representan. Y entonces, pues la cuestión es si se manifiestan para defender sus derechos a trabajadores, pues la 4T los tiene que atacar, ¿verdad? Fíjense nada más. Bueno, ese movimiento, esa 4T formada por esos partidos, esa alianza, ¿verdad? Entonces, esa alianza, lo que yo decía, en estos momentos, tiene sujeto al Poder Judicial en una rifa, ¿verdad? Y pues que los magistrados y jueces deberán de elegirse por rifa para poder participar después en una supuesta elección popular, ¿verdad? Es decir, que ya con eso ellos se lavan las manos y dicen, pues es que nosotros no propusimos a ninguno, ¿verdad? Nosotros no los pusimos ahí, fue la tómbola la que decidió. La tómbola, que es buena pitoniza, mediante la rifa o lo que se llama la insaculación, insaculó a tales candidatos, ¿verdad? Porque pues seguramente ese azar considera que son los mejores, ese azar considera que pues el que salga premiado es de los buenos, ¿verdad? Habrá muchos malos ahí, habrá muchos que no cumplen el requisito, pero pues la confianza al 100% de la tómbola que no, que según como lo plantean estos lideruchos de la 4T, Noroña, Monreal, Epimén Ibarra, y los que tienen influencia allí en la Cámara de Legisladores, pues es sabia la tómbola según lo están planteando, y pues lo que decía la tómbola será lo más correcto, porque seguramente elegirá el azar, es sabio también, ¿verdad? Elegirá los mejores, y aunque haya muchos que no sirven, pues saldrán los buenos, los demás serán desechados, y por eso ese gran método, ¿verdad? Esa gran obra, esa gran idea, inspiración de su líder en el máximo, ¿verdad? López Obrador y el grupo que dirige a la 4T, ese pequeño grupúsculo, ¿sí? Estará dando los mejores resultados para la propuesta de candidatos a ser jueces y a ser magistrados. Y la carrera profesional y judicial pues quedarán avaladas por esa rifa, ¿verdad? Así de sencillo. Pero bien, ¿cuál es el fondo de esta situación desde mi punto de vista, verdad? ¿Por qué toda esa faramaya, todo ese circo? Algunos analistas o la mayoría periodistas cuestionan de cosas irracionales, de cosas ridículas, de X, ¿verdad? De cosas de gente desfasada, que no sabe lo que está haciendo, de errores, ¿verdad? Dicen que ese es un error. Pues yo lo veo que esa es la estrategia, ¿verdad? Hacer esa ridiculez, no por error, sino porque es el plan de estar entreteniendo a la gente, ¿verdad? Porque lo que le interesan es tener anulada a un poder judicial que no puede actuar y exigirle cuentas al gobierno saliente, ¿verdad? Ni a funcionarios salientes que cometieron corrupción, que dejaron al país en quiebra, y además de todas las injusticias causadas
a ese pueblo que dicen o desean defender, ¿verdad? Que ya las he mencionado en diferentes participaciones de video, como los problemas de la salud, el sistema de salud, que eliminan los presupuestos, ¿verdad? Que les vale un comino los tratamientos para los niños con cáncer y los cancelan a pesar de que está afectando a personas, a miles de niños, ¿verdad? Que cancelan escuelas de tiempo completo, que beneficiaba a zonas rurales, ¿verdad?, de alta marginación y pobreza. Terminar con la cruzada contra el hambre que estaba tratando de combatir la desnutrición, guarderías, etcétera, diferentes programas sociales que fueron eliminados, y los principales, salud y educación, ¿verdad?, quedó abandonada totalmente. Sin hablar de la cancelación de los apoyos al campo, ¿verdad?, al campesino, al pequeño campesino. De lanzar solo migajas y sobornos a la gente para conservar el voto. Es decir, de eso que ya he hablado bastante en otros comentarios, en otros videos, ¿verdad? Dejar a alguien sin medicinas, de cancelarle a alguien sus tratamientos que por derecho se habían adquirido en otros gobiernos y se habían dado los presupuestos, aún al riesgo de la vida de esa gente. Eso es inhumano, ¿verdad? Y se violan derechos y se cometen injusticias, díganlo o no. ¿Sí? Entonces nada de esto se les será cuestionado, ¿verdad? Mucho menos haber agotado los fondos, de no informar en qué se han gastado los dineros que había ahorrados en este país, sin haber comprobado fehacientemente los gastos en que se realizaron, que son millones de dólares y de pesos, ¿verdad? Sin hacerse responsables por los estragos de la pandemia, que de manera negativa y en contra del pueblo, al negarle la atención. Y al negarle la atención médica me refiero a que no hicieron nada por mejorar los sistemas de salud o por crear, cuando menos de manera para atender ese caso preciso de la pandemia, crear nuevos hospitales o nuevos centros de atención médica, ¿verdad? De abrir nuevas capacidades, nuevas instalaciones y adquirir los equipos y las medicinas necesarias y contratar los médicos necesarios para la atención de la pandemia, para la prevención y control de la pandemia, haber tenido las vacunas a tiempo, ¿verdad?, y de calidad. Cosas de esas, ¿no?, que no quiero extenderme, pero que la estadística ahí dice, al compararse con otros países, como en México causó estrago la pandemia de COVID porque se le dejó en libertad al virus de actuar sobre la población sin ninguna medida preventiva y sin ninguna medida, ninguna acción para corregir, para atacar al virus en su momento y dar la atención de calidad a las personas, las cuales se amontonaban en lo que ya había, hospitales construidos en otros sexenios. Pero ahí se fueron a amontonar, ahí abrieron lugares donde asignaban a las personas y seguramente a la mayoría no se le atendía por el riesgo que implicaba. Médicos
sin protección, porque ni equipos tenían en los primeros meses, ¿verdad? Ni medicina, ni equipos de protección, ni equipo para la atención. Y se desentendieron de eso con rollos, con discursos vanos, ¿verdad? En todas las mañaneras, López Obrador, el principal, y dar informes, ¿no?, de cuántos se habían enfermado, era todo lo positivo. Hoy se enfermaron tanto, aumentó tanto, bajó tanto. Ese era, ¿no? Entonces, todas esas cosas que se le podían reclamar de injusticia, pues va a estar muy difícil sin un sistema judicial, sin un poder judicial libre, firme, consolidado, experto, porque lo están tratando de destruir en estos momentos, ¿verdad? Y por eso todas esas faramayas de la rifa pues, están haciendo tiempo, entre más tiempo corra, pues más tardará en formarse un nuevo sistema de justicia, ¿verdad? En México, según su propuesta, ¿no? Pero como ya sabemos que es simplemente un interés por tener a la justicia de su parte, la parte de ellos, de ese grupo. Por eso estas medidas obviamente no tenían ningún plan, ninguna justificación, ningún diagnóstico, ninguna propuesta seria para cambiar al sistema, al Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Y por lo tanto están haciendo tiempo y creando el circo, ¿sí?, en estos momentos con la rifa, y después procederán supuestamente a la elección. Y aunque la Corte, los poderes judiciales interpongan amparos, ellos están decididos a desoír esos amparos, porque resulta que se considera que el poder legislativo está por arriba del poder judicial y ya no se respeta la ley. Entonces la ley ahora son ellos nada más. Entonces todo este proceso de la tómbola es una evidencia más de que no les interesa ninguna justicia para el pueblo, ni corregir las supuestas corrupciones y nepotismo del Poder Judicial y la Suprema Corte, ¿verdad? Está claro que no, porque además no han demostrado nada de eso que han dicho de corrupción, ¿verdad? No hay ninguna denuncia concreta sobre qué juez en particular. Se ha utilizado como artificio esas acusaciones para ganar adeptos, ¿verdad? Puesto que esto es malo, ni modo que yo esté en contra de lo malo, ¿verdad? Entonces tienen que estar en contra de lo bueno, y lo bueno supuestamente es lo que ellos dicen. Pura palabrería, como he dicho siempre, ¿verdad? Entonces esa tómbola, esas insaculaciones, esa rifa, pues simplemente estar haciendo tiempo es lo que les interesa, estar haciendo circo. No les interesa ningún poder de justicia. Mientras, claro, están ganando tiempo para que se afiance su presidente, ¿verdad? Su presidenta Claudia Sheinbaum, que ha llegado con muchos cuestionamientos, que haya llegado con una elección comprada y corrupta al poder, a ser electa, ¿verdad? Y que además llega a un país en quiebra, sin dinero, con déficit público fuerte, sin crecimiento económico, es decir, en un país en crisis, y además con sus recursos financieros saqueados, los ahorros que había se los saqueó, los gastó López Obrador, y no hay informes en qué se lo gastó. Entonces quieren fortalecer la imagen de su presidenta, ¿verdad?, para que pueda seguir, al parecer, con las mismas políticas del sexenio anterior. Al parecer es eso, ¿verdad? Y que pues que siga teniendo el poder para encubrir al sexenio pasado
y no se podrá develar nada de lo que se haya gastado, principalmente de lo que interesa a la gente, de lo económico, en qué se gastó tanto dinero, por qué la deuda tan alta que deja López Obrador, por qué el saqueo del país, si la información está oculta, está guardada y no se le permite a nadie. Entonces, están ganando tiempo para crearle una imagen positiva a la Claudia Sheinbaum, una imagen donde pues ya sea difícil cuestionarla, ¿no? Porque que la cuestione quedará mal porque pues estará cuestionando a alguien muy poderoso, ¿no? Con una imagen que le pongan de benefactor, ¿verdad? De justiciera, de justiciero. ¿Sí? Por eso todas las promesas que está haciendo de que nuevos programas, que 60, 70, que ahora sí, que va a ser cuántos millones de casas, ¿verdad? De viviendas. Seguramente podría ser un plan de vivienda, pero ¿a quién le va a dar ese negocio? Porque será un negocio. Ya vimos en Guerrero cómo se hizo un negocio allá por los 90, creando viviendas, se crearon un montón de viviendas de interés social, pero ¿quiénes se beneficiaron? Pues las grandes constructoras, ciertas constructoras que seguramente estaban ligadas a los gobiernos y le facilitaron todos los recursos para que construyeran, y después incluso el mismo gobierno incidió para que se vendieran rápido, ¿verdad? Se las endilgaron a los derechohabientes sin que las hubiesen solicitado, le llegaban los avisos, pues ya eres acreedor de una vivienda, ¿verdad? Pero resulta que era un crédito en Bonaví, y pues mucha gente dijo, bueno, pues me están dando una vivienda, un crédito que no pedí, aceptó eso, y que son viviendas totalmente de muy baja calidad, ¿verdad? Que solamente llevaron a un hacinamiento total de estas poblaciones donde se compraron, de esas colonias, ¿verdad? Sí, y seguramente no solo fue aquí en Guerrero, pues en los demás estados también. Hay un solo tipo de construcción de ciertas constructoras que aprovecharon el recurso del gobierno, ¿no? Igual, al parecer ese es el plan. ¿A qué cuate se la va a dar de ella? Porque pues es algo muy, ¿cómo se dice? Muy conveniente, ¿no? Yo gobierno, voy a hacer tantas viviendas en todo mi sexenio, pero ¿quién las va a construir y de qué calidad van a ser? Será el mismo, pues no hay de otra, ¿no? Va a ser la misma táctica López Obrador. Canceló un aeropuerto para hacer otro, gastar dinero. Gastó, solo él lo sabe. Un tren que no se justificaba y no se justifica, pero se gastó un montón de dinero. ¿Con quién se lo gastó? No sabemos. Y una refinería por los mismos rollos, la misma cuestión, el mismo proceso, un gastadero con costos arriba del 300% del proyecto original. En esos tres, todos fueron a sobrecosto, y no sobrecostos razonables, 20, 30%, costos del 300% y sin ningún cuestionamiento, y al contrario, pedir más dinero, y ahorita siguen en construcción porque no se han terminado y se sigue gastando dinero, ¿verdad? Y pues lo mismo, ¿no? Ese plan de vivienda al parecer va por ese mismo camino, gastar dinero, pero al mismo tiempo utilizarlo de propaganda para elevar la imagen, ¿verdad? Propagandear la imagen, fortalecer la imagen de la presidenta. Y que después de que fortalezca su imagen, pues pueda hacer cualquier tontería y aún así tenga cierta mayoría que esté de acuerdo con ella, porque pues ya es famosa, ¿no? Ya es benevolente, es buena,
Entonces es lo que están tratando de hacer y están ganando tiempo, ¿verdad? Ganando tiempo y inactivar a la Suprema Corte, a los jueces, para que no realicen su verdadera función, ¿verdad? De recibir demandas, de gestionar amparos, de promulgar amparos para combatir las injusticias que se dieron en el gobierno anterior. Y entonces a la táctica, por eso la tómbola, y lo que venga es estar haciendo el circo y que después se van a llevar tiempo, a lo mejor es que un detallito no quedó bien, un detallito no. ¿Y por qué? Porque pues andaban las carreras para promulgar la ley, que ese era el objetivo. ¿Sí? Lo demás son pretextos para seguir haciendo tiempo. ¿Sí? No hay otra cuestión, que explique esas irracionalidades, esos supuestos errores que dicen los analistas. No son errores de esta 4T. Todo eso está debidamente planeado, porque son expertos en crear circos, en bolas de humo, en crear shows. Vean ustedes a Ximena Ibarra cuando habla Noroña, cuando hablan esto, nadie los puede callar y afirman y solamente sostienen, sus argumentos son afirmaciones, ¿verdad? Y negaciones de otro, es todo. Y encolerizarse, enojarse, dar la impresión de estar molestos, ¿verdad? Y gritar, es lo que hacen. Y ya con eso, frases al aire, gritos, afirmaciones sobre afirmación sin demostrar, con eso salen del paso, ¿verdad? Y tienen a mucha gente entretenida con ese circo. ¿Sí? Y entonces esa es la esencia de la tómbola. ¿Qué más van a hacer? Solo ellos lo saben, para seguir haciendo tiempo, ¿verdad? Seguir llevando la cosa. Tienen prisa porque desaparezca, que no actúe de inactivar la Suprema Corte de Justicia, pero no tienen prisa en que se vuelva a formar otro sistema judicial que les pueda cuestionar, ¿verdad? Y además están intentando por todos los medios, si se forma un nuevo sistema y que les permita seguir gobernando el tiempo que sea, ¿verdad? Mantenerse en el poder para seguir manteniendo sus privilegios. Esa es la esencia de todo este show, de todo este circo que está realizando la 4T, ¿sí? Por mandato de López Obrador y el grupito que controla Morena, como ya lo hemos dicho, es un grupo de pequeña cantidad de gente, pequeño número, quizás no pasen de 50, y los principales, pues López Obrador, Ebra, Noroña, es decir, Bartlett, o sea, los que pusieron dinero, ¿verdad?, los que invirtieron lana para formar ese disque partido llamado Morena, ese movimiento. Y al parecer quien puso la mayor cantidad de lana fue López Obrador, que sepa de dónde la sacó, pero al parecer, pues por lo tanto es el mandamás, ¿verdad?, el que tiene un mayor porcentaje de inversión, ¿verdad?, como cualquier empresa. Bien, entonces, eso es, desde mi punto de vista, la situación real. No son errores, no son la inocencia de hacer el ridículo. Está hecho todo eso con maña y perversidad, ¿verdad? Son embustes para entretener a la gente, sobre todo al pueblo supuesto que aman, por parte de estos líderes de la 4T, y están haciendo la labor sucia que les toca hacer a esos legisladores y senadores, que como vemos, varios fueron comprados, ¿verdad?, por el actual gobierno. Bien, ahí les dejo mi comentario. Espero haber sido claro, espero
no haber confundido y espero que sea tomado en cuenta de manera libre e imparcial, ¿verdad? Y que si se cuestiona, se cuestione de manera libre e imparcial. Bien, les agradezco.